30 al 31. Hechos capítulo 7, versículos del 30 al 31. Y cuando lo tenga, diga amén. Le doy chance de buscarlo. Hechos 7 del 30 al 31. Gloria a Dios, ¿ya lo tiene? Muy bien, dice la palabra de Dios. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por este tiempo que tú nos das, porque has sido bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Abre, por favor, Señor, nuestros oídos para poder escuchar atentamente tu palabra. Nuestra mente, Señor, para poder entenderla, y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, mis amados hermanos, el tema que el Señor me dio durante las semanas, probablemente ya lo vi en Facebook, pero si no se lo recuerdo, le hemos puesto la voz que transforma tu desierto. La voz que transforma tu desierto. Recapitulando un poco, la semana pasada nos quedamos con Moisés, si se acuerda. Aquel que decía el discurso de Esteban, que fue echado a las aguas y 40 años creció en Egipto. 40 años estuvo aprendiendo de las artes de los egipcios, su conocimiento, su cultura, probablemente pues todas esas artes también mágicas que se practicaban en el Egipto, pues Moisés las conocía. Fueron 40 años de preparación en Egipto. Y luego, cuando va a ver a sus hermanos israelitas y vio que un egipcio estaba maltratando a otro, pues a Moisés se le sale lo justiciero y termina matando al egipcio. Y cuando va con sus hermanos en lugar de darle las gracias, porque Moisés está tratando de cuidar al pueblo, de liberarlo, es rechazado, ¿no? Veíamos que a veces habemos personas que podemos hacer obras por nuestra familia, por los nuestros, y nuestra familia, en lugar de agradecernos, ¿sabe qué es lo que sucede? Pues nos rechazan. Y nos quedamos que entonces terminó huyendo a Madián, a una tierra que no era la de Moisés, con un pueblo que no era el de Moisés, pero pues allí el Señor lo preparó en la casa de su suegro, porque allí encontró el amor, y lo pone de pastor de ovejas, con unas ovejas que no eran las suyas. Y estuvo en Madián 40 años. Yo creo que incluso pasando de 2 años, uno como que ya se va estacionando, ¿no? Uno que ya va diciendo como que ya, aquí ya me voy a quedar, ¿no? Como que ya 2, 3 años que pasan, como que aquí ya todo se va a sentar y a lo mejor los proyectos que alguna vez tuve no se van a hacer, la vida dio otro giro, las circunstancias dieron otro giro y pues ya. Pero hay algo en su corazón que queda con, ¿y qué hubiera pasado si? ¿Y qué hubiera hecho si? Eso, por ejemplo, le pasó en 1738 al reverendo John Wesley, fundador del metodismo en Inglaterra. Cuenta en su diario que estaba atravesando un tiempo de frustración espiritual. Él era estudiante en la Universidad de Oxford, tenía ahí un grupo
por ahí muteen algo que se subió, por favor, mis hermanos. Resulta que ahí entonces pasaba un tiempo de frustración espiritual y decía: Señor, estoy estudiando, como que me está yendo bien, como que las cosas van caminando bien, pero espiritualmente me siento apagado. ¿No le ha pasado eso? Hay cosas en la vida que a lo mejor van caminando bien, hay cosas en la vida que a lo mejor van creciendo, pero espiritualmente hay algo que está apagado, espiritualmente hay algo que no se concretó, que no se logró. Así le estaba pasando a John Wesley cuando estaba estudiando en Oxford. No se sentía parte de la iglesia de Cristo, no se sentía parte del cuerpo de Cristo, y tal cual escribió que su alma se sentía seca, como si estuviese en un desierto. Seguía asistiendo a la iglesia él, y una noche en una de las reuniones en la iglesia en Aldersgate, había una iglesia ahí en la calle de Aldersgate en Londres, estaba sentado y escuchó la lectura del prefacio del Martín Lutero de la epístola a los romanos. Sí, era el estudio bíblico. En el estudio bíblico no necesariamente el Espíritu Santo se manifiesta en lenguas o en cosas así, ¿no? El Espíritu Santo va más enfocado en ese momento al conocimiento, al escudriñar las Escrituras. Pero cuando Wesley escuchó que estaban estudiando los romanos y leyó una parte del comentario de Martín Lutero, Wesley escribió: sentí mi corazón extrañamente ardiente. Extrañamente ardiente. Y ese momento de soledad, ese momento de frustración, que el alma pasaba por un desierto, Wesley dijo: ahora sí, ya entendí que mi predicación no está dentro de las iglesias, sino afuera. Porque el mundo es mi parroquia, o el mundo es mi iglesia, para que me lo entienda mejor, ¿no? O el mundo es mi templo. Y a partir de ahí Wesley fue uno de los grandes evangelistas y de los grandes hombres que Dios usó para el gran despertar inglés, y que trajo un avivamiento enorme a toda la nación, tanto de Inglaterra y parte también de los Estados Unidos. No le fue tan bien en Estados Unidos, en Inglaterra le fue mejor, y el metodismo históricamente es el precursor del pentecostalismo, del movimiento del Espíritu Santo. Todo por el corazón ardiente del reverendo John Wesley, porque ese día el Espíritu tocó su corazón, tocó algo que lo volvió a encender. ¿Y qué cree? Así algo le pasó a Moisés. 40 años siendo príncipe de Egipto y otros 40 siendo un exiliado en una tierra que no era la suya, donde no tenía nada. Entonces, ¿cuántos años tenía Moisés, mis hermanos? 80 años tenía Moisés. Y uno dirá: no, pues ya a los 80 ya está para colgar los tenis, ¿no? Ya está más viendo la gloria de Dios de frente que palpando de este lado de la eternidad, ¿no? Uno pensaría eso, pero mis amados hermanos, no hay edad para que el Espíritu Santo toque y cambie un corazón. No existe un límite para que el Espíritu Santo haga algo con la vida de una persona. Como decía Leonard Ravenhill, una vida tocada por Dios nunca vuelve a ser la misma. Nunca volvemos a ser iguales. Entonces seguimos con estos dos versículos. Pasados 40 años, ya Moisés probablemente diciendo: pues no, ya aquí voy a ser pastor de ovejas que no son las mías, en una tierra que no es la mía, viviendo con gente que no es ni siquiera de mi sangre, de mi pueblo, y al contrario, son los madianitas. En el libro de los Jueces relata que eran enemigos de Israel. O sea, Moisés no nada más se fue a exiliar lejos de lo que consideraba su casa, sino que se fue a dormir literalmente
con el enemigo. 40 años pasando ahí. Pero un día, si usted va al libro de Éxodo, le repito, Esteban es fascinante porque resume de una manera magistral el libro de Génesis y Éxodo. Y usted se va a dar cuenta que Moisés veía algo y decía, voy a ver tal cosa maravillosa, no voy a acercarme a ver tal cosa, ¿no? ¿Y esto qué nos quiere decir? O estos pasajes, ¿qué nos pueden decir? La revelación de Dios se te puede aparecer en lo inesperado. Una vez más, la revelación de Dios te puede caer, la puedes ver o se te puede aparecer en lo inesperado. Ya habían pasado años, ya habían pasado décadas literalmente, y a los 80 pues no se esperaba mucho de Moisés. Pero Dios se reveló ahí en una zarza ardiendo. Dios se revela de formas inesperadas, de formas que rompen nuestros esquemas. Yo he visto, mis amados hermanos, a través de ustedes, a través de otros hermanos, cómo Dios se puede revelar y transformar una vida por medio de medios que nosotros no podemos esperar, por medio de circunstancias que nosotros no hubiésemos esperado. Así es que si estás en tu desierto en este momento, si estás atravesando una etapa difícil en este momento, abre bien los ojos espirituales, porque probablemente la zarza está ardiendo enfrente de ti y todavía no la ves. ¿Me está entendiendo? Probablemente la presencia de Dios esté frente a tus ojos, pero como son tantos los problemas, son tantos los diagnósticos, son tantos las circunstancias que te están cegando y no estás viendo que delante de ti probablemente esté Dios y todavía no lo ves. Hay que abrir, mis amados hermanos, nuestros ojos espirituales. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Y dice que veía la zarza, que la zarza es como una especie de arbusto que es seco, para que me entienda, ¿no? La zarza, pues sí, es como ramitas que salen de la tierra, pero salen cerca del desierto, y si uno le echa ahí un cerillo, la lumbre, luego se hacen cenizas. Pero la zarza en ese momento no se estaba consumiendo, ¿no? Hasta había un canto de los niños que allá en el monte Horeb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de esos cantos o no? Sí, bueno, yo todavía me acuerdo. Entonces, Dios puede hablar en medio de tu desierto y en medio de donde tú no lo veas. ¿Por qué? A veces estamos esperando manifestaciones espectaculares, a veces estamos esperando manifestaciones donde la gloria se sienta pesada, donde la presencia de Dios se sienta densa, pero para que esa presencia se sienta con más intensidad, hay que abrir los ojos en medio del desierto, mis amados hermanos, porque Dios puede usar lo más sencillo para manifestarse en tu vida. ¿Cómo llovió en la época de Elías? Le dice al siervo, sube al monte y dime qué es lo que ves. No, pues no se ve nada. Vuelve a subir y dime qué es lo que ves. Se ve una nube del tamaño de la palma de una mano. Y eso no va a ser suficiente para que llueva. Y Elías le dijo, es que gran lluvia se oye. Hay que abrir los ojos y los oídos. ¿Me entiende? Hay que cerrar los oídos a la gente que nos está estorbando. Porque mire, en medio del desierto se aparece la serpiente también. Y estás aquí por un juicio. Y estás aquí porque no te cuidas. Y estás así porque eso te lo mereces. Y estás así porque estás pagando un pecado que de seguro tienes oculto. Y estás así porque tomaste malas decisiones, no trabajaste, no te cuidaste y no muchas cosas. Cierra los oídos a eso y abra los ojos a la voz de Dios. Porque la bendición antes de verse primero se escucha. Moisés estaba viendo también la zarza.
Entonces, mis amados hermanos, el fuego de la zarza que no se consumía es algo bien interesante. Porque ¿sabe algo? La zarza no se consumía, siendo un arbusto bastante consumible. El fuego de Dios a veces es así con nuestra vida. Cuando decimos, Señor, manda tu fuego, y muchos decimos, amén, Señor, manda tu fuego. Bueno, el fuego de Dios cuando viene, hermano, va a quemar todo lo que nos está estorbando. Va a tirar todo lo que nos está estorbando. Pero aquí viene algo importante. No te va a destruir el fuego de Dios. El fuego de Dios no viene para destruirte, sino para purificarte. El hecho de que la zarza no se consumiera es la representación perfecta de cómo es el fuego de Dios. El fuego de Dios viene para purificarte y para encender tu alma, pero nunca te va a destruir. Mientras el fuego del mundo, ¿sabes qué va a pasar? Ese sí va a destruirte por completo. Ese sí te va a querer tirar por completo. Y todo esto en medio del desierto. Pero ¿sabe algo? No menosprecie la etapa difícil que está viviendo. No menosprecie el desierto. No menosprecie esto me pasa porque Dios no me ama, ¿verdad? Hay muchas razones, muchos tipos de pensamientos para tratar de justificar por qué atravesamos un desierto. Yo no me lo merecía porque a mí le tocaba a él, le tocaba a otro. Estoy enojado con Dios, unos podrían decir, ¿verdad? Estoy molesto con Dios, estoy enojado con Dios, Dios me debe, muchas otras cosas. Pero el desierto puede ser el lugar perfecto para escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos. El silencio y la soledad puede ser el terreno fértil para que Dios te hable en ese momento. Dice amén. Cuando estaba tomando el prematrimonial con mi esposa, que de hecho, o sea, digo, ¿y tomó prematrimonial? Sí, y me mandaron con un psiquiatra, psicólogo, no sé, una eminencia ahí me mandaron con alguien, me dijeron, ve con él, y bueno, pues, y todavía tuve que pagar, fíjese, todavía tuve que pagar y aquí no le cobramos. Y una de las cosas que yo le decía es que pues también es para no estar solo, ¿no? También dije, el matrimonio también es para no caminar solo. Y me puse de bíblico, ahí dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Más todo hasta bíblico me puse. Y me dijo, es correcto lo que me dices, pero primero te tienes a ti mismo. Y si no te aguantas a ti mismo, no vas a poder gestionar las emociones de otra persona si primero no te aprendes a gestionar a ti en la soledad. Ay, Señor, Dios reprenda al diablo, decía yo, ¿no? Esa palabra no es para mí, ¿no? Eso no es bíblico, dígame dónde dice en la Biblia. Y es cristiano el brother, además es cristiano. Y a veces, cuando atravesamos soledad, mis amados hermanos, decimos no tengo a nadie. Pero hay alguien allá en los cielos que sí lo tenemos. Pero nos la pasamos gritando, renegando, no tengo a nadie, me va mal, estoy enfermo, me pasa esto, me pasa aquello. Y a veces nos pasamos de quejumbrosos con Dios, que no hay un momento donde guardemos silencio para decir, Señor, ahora quiero escuchar tu voz. Y esa es una regla de oro, hablar poco y escuchar más. Hermano, ¿cómo hago entonces para escuchar la voz de Dios en mi desierto? Hay que dejar de quejarse un poquito, tener momentos de silencio y dejar que la voz de Dios nos hable. Dice amén. Entonces, el fuego de Dios en tu desierto no es para destruirte, es para transformarte. Amén. Sigamos, versículos del 32 al 34. Dice, y el Señor le habló. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra
santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré. Mire, el propósito del desierto. Primero, el Dios del pacto se revela a tu vida. El Dios del pacto se revela para contigo. La voz que viene de la zarza y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es recordando la historia de la fe. Recordando que hay otros que pasaron su desierto, pasaron su proceso, y así como Dios hizo cosas milagrosas con Abraham, con Isaac y con Jacob, y si Dios te recuerda: yo soy el Dios de tus padres, es que también lo puedo hacer contigo. Dice amén a eso. Lo que hice con Abraham, lo puedo hacer contigo. Lo que hice con Jacob, lo puedo hacer contigo. Lo que hice con Isaac, también lo puedo hacer contigo. ¿Me está entendiendo? Hace referencia a la historia de la fe, mis amados hermanos. El Dios que llama nunca es anónimo. Es un Dios que un momento ya se reveló y que se puede volver a revelar. Como lo cantamos, ¿verdad? Señor, sé que lo harás otra vez. Sé que lo puedes hacer otra vez. Y es sorprendente lo que Dios le dice a Moisés. No le dice: Moisés, tu tiempo en Madián ya se terminó y ahora te voy a bendecir y vas a tener mucho dinero y tus propias ovejas y tus propias casas y tus propiedades. ¿Le dice eso Dios a Moisés? No. Lo que Dios le dice: Moisés, he escuchado la aflicción de mi pueblo. Y es bien interesante. Primero le dice: Moisés, ¿queremos cambiar, Moisés? Sí, Señor, quiero cambiar. Lo primero que tienes que cambiar, Moisés, es tu caminar. Lo primero que tienes que cambiar, Moisés, es la forma en la que tú diriges tus pasos y hacia dónde los diriges. ¿A dónde vas corriendo cuando tienes una necesidad, Moisés? ¿A quién acudes cuando tienes necesidad, Moisés? Lo primero que tenemos que hacer, Moisés, es cambiar las sandalias para dejar de andar yendo a lugares donde el Señor no nos habla, para dejar de andar yendo a lugares donde el Señor no está. Porque decimos: Señor, quiero oír tu voz, pero vamos a lugares donde Dios no habla. Vamos a lugares donde Dios no está. Vamos corriendo a los brazos equivocados. Vamos corriendo con las personas equivocadas, dirigimos nuestros pasos con las personas equivocadas, y lo que Dios dice, lo primero que tenemos que hacer es: patitas, ¿para qué las quiero? ¿A dónde las vamos a llevar? ¿Me está entendiendo? ¿A dónde lleva usted su caminar? Reflexiónese un momento. Cuando usted pasa un problema, cuando usted pasa una circunstancia difícil, ¿a dónde va a ir a correr? ¿Verdad? A la cantina, dirá uno, ¿verdad? Pues ahí si no se resuelve, se me olvida al menos. Otros pasan como Roboam. Van a pedir consejos, pero malos consejos y con malos consejeros. ¿Me entiende, amado hermano? Hay que cambiar nuestra manera de caminar. Hay que cambiar nuestra manera en la que nosotros estamos caminando, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Dios está cambiando y quiere cambiar corazones de muchos de nosotros. Dice amén a eso. Pero hay que redirigir el corazón hacia Dios. Hay que redirigir el corazón para con Dios, mis amados hermanos. Y una vez que se quitó Moisés las sandalias, eso es muy impresionante. Le habla de lo que tiene que hacer. Voy a liberar a Israel. He escuchado sus gemidos, he escuchado su clamor y he descendido para librarlos. Y dice algo bien impresionante: ven ahora y te enviaré.
Esto es bien interesante como le dice. Primero, ven ahora y te enviaré. Para ser enviados, ¿qué tenemos que hacer primero, mis hermanos? Irnos, acercarnos a Dios, y Dios va a ser quien nos va a enviar. Ven ahora, primero acércate a Dios. Primero, mis hermanos, atendamos la presencia de Dios. Vámonos directo a la presencia de Dios antes de decir: Señor, yo soy el libertador, yo soy el que puede, yo soy el que la va a armar, yo soy el que la va a hacer, yo soy el que lo va a lograr, Antes de todo eso, Señor, vengo a tu presencia primero, Señor, para que tú hagas lo que quieras hacer conmigo. Dice amén. Y dice el libro de Éxodo, mis amados hermanos, que además de todo eso, es bien interesante eso, que le dijo el Señor: ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerda? Y Moisés le dijo: pues tengo una vara, con eso vas a librar a Israel de Egipto. Y Moisés tenía falta de fe, hermanos, le hacía falta mucha fe. Y es bien impresionante cómo le dice: a ver, Moisés, vamos a hacer milagros. Mete tu mano en tu seno. Pues ya, Señor, saca la mano. ¿Se recuerda qué pasó con su mano? Estaba llena de lepra. Lo siguiente que Dios tiene que hacer para cambiar a una persona: Moisés mete su mano en su corazón y su corazón estaba lleno de lepra. Primero hay que ser sanos de la lepra y la enfermedad que hay en el corazón antes de querer usar las manos para bendecir a otros, antes de querer usar las manos y meter autoridad a otros, antes de querer empezar a imponer manos y cualquier cosa. Primero sane la lepra que hay en el corazón. Porque del corazón, hermano, vamos a empezar a obrar. Es decir, nuestras manos se van a dirigir de esa manera. ¿Me entiende? Y es aquí donde decía mi pastor: ¿cuántos quieren ser como Moisés? Y ahí sí ya todos la piensan, ¿verdad? Hermanos, nuestra misión en el desierto es siempre hacia otros, no es individual. ¿Qué quiere decir esto? Dios te pasa un desierto: enfermedad, angustia emocional, ansiedad, depresión, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas financieros, problemas legales y un montón de problemas. Y generalmente lo individualizamos, generalmente vemos todo eso como una individualidad, pero ¿sabe algo? Dios nos pasa por desiertos para después ayudar a otros a atravesar esos mismos desiertos que nosotros pasamos. Ven ahora y te enviaré. No nada más se trata de ti, se trata de que ayudes a otros a pasar por un desierto que Dios te ayudó a pasar. Dios necesita a Moisés. Dios necesita a hombres y mujeres que pasaron un desierto y luego le ayuden a otros a atravesar ese mismo desierto. ¿Me está entendiendo? Dios lo trabaja de esa manera. Cuando nos acercamos a Dios, cambia nuestro caminar, cambia nuestro corazón, transforma nuestra fe y nos envía. No nos envía para y fue feliz para siempre con todas las bendiciones que Dios le dio. No, Dios nos envía para ayudar a otros a caminar sobre el desierto que yo ya caminé. A atravesar, a ayudarle a atravesar a otros lo que yo ya viví. Dice amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Versos 35 y 36. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto sobre gobernante y juez? Es el mismo Dios, es el que el mismo Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Fíjese, 40 años en la escuela de Egipto,
40 años en la escuela de Madián y 40 años de ministerio. ¿Cuántos años tenía Moisés? 120. Sí, ¿no? 4 por 3, 12, sí, 120. 120 años. ¿Usted hubiese pensado que Moisés a los 80 hubiera dicho, Señor, ¿por qué no envías a otro más joven? ¿No hubiera pensado eso? ¿Por qué no mandas a otro que tenga las fuerzas? Yo tengo 80 años, Señor. 80 años. ¿Tú crees que yo voy a andar, Señor, aguantando a la gente, haciendo milagros? Señor, yo ya no estoy para esos trotes. Ya no aguanto eso, Señor. Y uno podrá decir, Señor, me sacaste de este desierto y ahora me mandas a que le ayude a fulano a que lo saque de lo mismo. Así somos a veces, ¿verdad? Ahora me estás diciendo que fulano está pasando por lo mismo y que yo lo tengo que ayudar. ¿Por qué no usas a otro? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué no haces algo con otro? Es más, Señor, a mí me rechazaron. Eso le pasó a Moisés. Me menospreciaron, me rechazaron. Pero a los rechazados son a los que Dios escoge. A los rechazados son a los que Dios llama, mis amados hermanos. Aquel que fue despreciado como libertador, el despreciado es enviado ahora como libertador y con la autoridad de Dios. Con la autoridad de Dios. Si usted le presta ojo a los versículos que acabamos de leer, dice que Moisés hizo grandes señales y prodigios acompañado y con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Con la ayuda de quién vamos a salir adelante, mis hermanos? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Y con la ayuda del Señor vamos a sacar a otros. Vamos a sacar a otros adelante. El que se manda solo, pierde solo. Pero el que va con Dios sale victorioso, mis hermanos. Porque nuestra autoridad no está en nosotros, sino en la autoridad del Dios que nos ha enviado. En la autoridad del Dios que va con nosotros. En la autoridad del Dios que camina con nosotros, mis hermanos. Y Moisés, tratando de poner pretextos, tratando de poner, diciendo, Señor, no me mandes a mí, manda a otro. No me mandes a mí, Señor. Otro pretexto que puso Moisés es, Señor, es que soy torpe para hablar. Ahí está en el libro de Éxodo. Hay varios postulados teológicos y bíblicos acerca de por qué Moisés decía que es torpe para hablar, ¿no? El primero y el más famoso es que Moisés era tartamudo, ¿no? Que Moisés no, como a veces me pasa a mí, no hilamos bien las ideas, no hilamos bien las palabras y no podemos hablar mucho, ¿verdad? El segundo postulado es que Moisés no le decía, Señor, soy torpe para hablar. Su torpeza del habla no se refería a que era tartamudo, sino a que ya se le había olvidado hablar egipcio. O sea, Señor, ya se me olvidó hablar egipcio, voy a ser torpe hablando porque llevo 40 años en una tierra donde no se habla egipcio, ya lo dejé de practicar. Pues si lo trato de retomar, ya se me olvidó, ¿no? Como aquel muchachito, ¿no? Que dice, voy a empezar clases de inglés, y lo deja 2, 3 años y le pregunta, y no se acuerda de nada, ¿no? Bueno, sí se acuerda, medio que se acuerda, pero hay cosas donde se va a trabar, es a lo que se refería Moisés. Y la tercera, que ya se le he platicado, pero vale la pena recordar, es una tradición que viene en los comentarios de los rabinos acerca de la ley. Es que Moisés de bebito, jugando con el faraón, Moisés de niño toca la corona de faraón y en ese momento faraón tiene una visión y ve a Moisés de adulto sacando a Israel de Egipto. Faraón manda a llamar a los brujos, adivinos y todo eso y les platica que tuvo esa visión. Y los brujos le dicen, mira, vamos a hacer una cosa, pon la corona de este lado y pon carbones encendidos de este lado. Y pon al niño en medio y si va caminando a la corona,
significa que Él es el libertador, la profecía es con Él y lo tenemos que matar. Y si va hacia los carbones, lo dejamos vivir. Ponen al niño y cuenta la tradición que Moisés comenzó a gatear hacia la corona, y en ese momento baja un ángel y lo empuja hacia los carbones encendidos, y cuando llega a los carbones encendidos, Moisés muerde uno y pues se quemó la boca. Y desde ahí pues el hablar ya no quedó bien, ¿no? ¿Cuál de las tres es la correcta, hermano? La que más le guste. La que más le guste, realmente ninguna es, o sea, creer una u otra no cambia la historia de la Biblia. Pero ¿me está entendiendo? El rechazo no anula tu llamado. El que te hayan rechazado antes no anula tu llamado. Que otros te hayan menospreciado no significa que Dios te haya menospreciado también. El menosprecio de los hombres no es reflejo del menosprecio de Dios. A veces cuando los hombres menosprecian es porque primero Dios escogió. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, el poder de Dios respalda a quienes Dios envía. El poder de Dios respalda a quienes Dios envía. Versos 37 al 38. Es este mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Fíjese, Moisés, este pasaje es central y está citando a su vez, está citando Deuteronomio, Esteban. Es central porque esta frase que dice: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de Jesús, ¿me entiende? Es algo que en la teología le llaman que todo el Antiguo Testamento debe apuntar a la obra de Jesús, ¿sí? Lo que le llaman tipo y antitipo, figura y sombra, ¿sí me entiende? Todo apuntaba hacia Jesús. ¿Cómo puedo entender el Antiguo Testamento, hermano? A la luz del Nuevo. Si podemos entender el Nuevo, por ejemplo, Hebreos es un libro también que explica de una manera extraordinaria el Antiguo Testamento, la ley, vamos a entender que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Tantos sacrificios de animales apuntaban a un sacrificio mejor, apuntaban a un sacrificio perfecto que está en Jesús. ¿Me está entendiendo? Aquí ya Esteban se puso más teológico, estaba diciendo, a ver, toda la historia de Israel, aunque los saduceos, aunque los fariseos y todos los grupos religiosos judíos digan que siguen a Moisés, digan que sigan la ley, pues bueno, la ley apunta a Jesús, al Jesús que ustedes rechazaron. ¿Me entiende? La ley que ustedes dicen defender, pues apunta a Jesús el rechazado, un profeta como Moisés, la promesa de un profeta mayor que vino, que murió por los pecados de la humanidad, y la gente no lo conoce, la gente no lo ha visto, la gente sigue encerrada en una religión porque prefieren el libro antes que a Jesús, prefieren al hombre antes que a Jesús. Y eso es algo muy peligroso, mis hermanos, y es algo que Esteban está tratando de romper en este sermón. No sigan al hombre, sigan a Dios. No sigan al que está al frente, no sigan al pastor, no sigan al apóstol, sigan a Dios. Porque cuando el pastor no esté, cuando el apóstol no esté, cuando el ministro no esté, pues la iglesia no se tiene por qué vaciar, porque no seguimos a los hombres, seguimos a Dios. Seguimos a Dios. Ahora que murió el pastor John MacArthur, yo dije, híjole, a ver si no se desbanda la iglesia, porque muchos de los que se congregaban allá era para ir a escuchar al pastor MacArthur. Y ya falleció, hermano, ya. ¿Y verá que la iglesia no se ha vaciado? ¿Por qué?
Porque él mismo siempre lo decía, cuando yo ya no esté, seguimos la palabra de Dios. Seguimos la palabra de Dios. De hecho, ahorita el liderazgo de los ancianos dijo que la sucesión del pastor MacArthur puede tardar hasta 1 año en buscar a su sucesor. Y que ahora la predicación la va a llevar todo el cuerpo de ancianos, en lo que Dios les habla para poner a un sucesor. Porque la gente sigue a Dios. Tenemos que seguir a Dios, tenemos que seguir la palabra de Dios, tenemos que seguir lo que Dios nos ha puesto en la Escritura. No seguimos al hombre, no seguimos a las personas, mis hermanos. Seguimos a Dios, y si Dios nos pone, todos decimos amén. Dice amén a eso. Y si Dios nos llama a su presencia, decimos amén también a eso. Y los que nos quedemos, vamos a seguir a Dios, porque el eterno es Él, no nosotros. El que no tiene fin es Dios, no nosotros. ¿Me está entendiendo, hermano? El profeta que hablaba Moisés diciendo, cuando yo no esté entre ustedes, se va a levantar uno eterno. Se va a levantar uno que no va a tener las dolencias que yo tengo, que no va a tener las carencias que yo tengo, y válgame, no va a tener los corajes que yo tengo. Porque si usted lee todo lo que hizo Moisés, de Éxodo a Deuteronomio, se sacó cada coraje que se sacó. Y el Señor Jesús, siendo tan paciente, tan amoroso, sí sacaba la espada cuando la tenía que sacar. Pero si algo me queda claro, que Jesús era más paciente que Moisés. Jesús era más misericordioso que Moisés. Le traen a la mujer en adulterio y Jesús le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Le traen la mujer adúltera a Moisés. ¿Quién trae las piedras para empezar? ¿Me entiende? Por eso Hebreos enseña que Jesús es mejor que Moisés. Y era lo que Esteban quería enseñar. Jesús es mejor que Moisés. Jesús es el espíritu de la letra que inspiró la ley. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Entonces, 40 años de silencio. 40 años. Y hubo una voz que transformó el entorno de Moisés. Hubo una voz que transformó completamente lo que era Moisés. Moisés dijo, ya aquí me voy a quedar, me voy a morir siendo pastor de ovejas. Me voy a morir no teniendo nada porque no son ni siquiera mis ovejas. Y Dios ya me olvidó. Y hubo una voz que transformó su desierto. Yo creo que hoy, mis amados hermanos, Dios quiere hablarle a más de uno para decirle, hay una voz que probablemente no estás escuchando, que quiere transformar tu desierto. Dice amén. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie, amado hermano, vamos a orar.